Muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Aquí nuevamente para acompañarlos desde Bodytech. Mi nombre es Alejandro Sarmiento Rincón, soy médico, especialista en medicina del deporte, gerente del área médica de Bodytech y líder de este proyecto del Dr. Bodytech. Y como todos los sábados, pues venimos acá a acompañarlos a las 3 de la tarde con temas relacionados con salud, ejercicio, entrenamiento y nutrición. Yo creo que voy a dar unos segundos para que se conecten un poquito más de personas, ya que arrancamos unos 2 minuticos antes y quiero saludarlos, quiero hacer un saludo especial a todo el mundo que está juicioso, que está en casa, que está siguiendo las normas de seguridad que nos están diciendo. Nosotros como IPS que somos Bodytech, una IPS especializada en ejercicio y nutrición, es decir, en estilos de vida saludable, que lo que pretendemos y buscamos como objetivo fundamental es la prevención de enfermedades crónicas a través del ejercicio y de la alimentación. Pues realmente apoyamos totalmente todas las directrices del gobierno y de los diferentes entes y por eso quería saludar a todas esas personas que continuamos en casa y que seguimos así de responsables. Adicionalmente, quiero saludar a todo el equipo del área médica de Bodytech, ¿sí? Nosotros pues esperamos poder volver a contar con todos nuestros afiliados y poderles generar el soporte y la ayuda que siempre lo hemos hecho. A nivel nacional, pues son más de 130 fisioterapeutas desde su rol de fisioterapia evaluador clínico y somos 40 médicos al servicio de ustedes y 23 nutricionistas para colaborarles. Bueno, entonces voy a empezar. Claramente cualquier tema que ustedes quieran hablar con mucho gusto, pero pues yo traía hoy un tema y voy a contarles, ¿sí? Quiero hablar de los 10 beneficios más relevantes o más importantes del ejercicio. El ejercicio hoy en día es considerado como la polipíldora, y cuando hablamos de la polipíldora es porque está relacionado a que precisamente el ejercicio funciona como muchos medicamentos para diferentes situaciones, patologías, enfermedades o condiciones de salud. De hecho, es la principal maniobra o el principal instrumento de salud pública para controlar la enfermedad. Entre esos 10 beneficios que tiene el ejercicio, el primero es, y sobre todo en época de cuarentena, nos ayuda como ansiolítico a disminuir el estrés, la angustia, el pánico, el temor, a poder conciliar mejor el sueño, a poder tomar, digamos que unas definiciones más claras día a día de qué debemos hacer, actuar con sensatez. Segundo, tiene un efecto muy importante en el control del peso corporal, que creo que para todos nosotros es muy relevante, es muy importante, pues porque aquí quietos, si no continuamos con nuestro estilo de vida, es evidente que nos vamos a subir de peso. Tercero, ayuda a controlar las grasas sanguíneas, es decir, el colesterol, los triglicéridos, a subir el colesterol bueno, y pues esto finalmente está relacionado con el cuarto y con los otros beneficios, como son disminuir los eventos cardiovasculares, es decir, presentar un evento cerebrovascular, lo que la gente en general llama los derrames cerebrales o las trombosis, hasta en un 17% de las personas que hacen ejercicio. Disminuye la mortalidad por causa cardíaca, es decir, por infartos, hasta un 23%. Previene la diabetes, es decir, que se nos aumenten las cifras de azúcar y posteriormente esto conlleve a que desarrollemos una diabetes hasta en un 26%. Ayuda a controlar la tensión arterial o disminuir las cifras de tensión arterial de los hipertensos hasta en un 27%. Nos ayuda sobre todo en 2 tipos de cáncer con una evidencia hasta que disminuye la incidencia de presentar cáncer de colon y cáncer de mama en un 60%, aunque también se ha visto relacionado en otros 8 tipos de cáncer.
Y finalmente en el sistema inmune, que es lo que yo quería en este momento hacer referencia y hablar un poquito. Y es que en el sistema inmune estamos hablando de nuestras defensas. El ejercicio de forma regular lo que hace es que tengamos esas células blancas, esos leucocitos, esas células que van en el torrente sanguíneo, que sean más fuertes y que prevengan al desarrollo o al contagio de enfermedades, independientemente de que sean virales o que sean bacterianas. Entonces, este punto lo toqué de últimas porque les pido el favor a todos que no bajemos la guardia, y no dejemos de hacer ejercicio. El ejercicio en casa es fundamental para poder mantener este sistema inmune, para que cuando tengamos que salir estemos mejores preparados y al contrario no vayamos a estar con las defensas bajas que en cualquier situación nos podamos enfermar. Entonces, invito a que tratemos de darle continuidad y manejo al ejercicio en casa. ¿Cómo se maneja el ejercicio en casa? Pues ya hablábamos de unas recomendaciones. Las recomendaciones actuales de ejercicio pues están divididas por los rangos de edad, pero en general se hablan de 150 minutos de ejercicio cardiovascular al día. Cuando hablamos de que estamos en cuarentena pueden subir hasta 200, pero es porque se suman esas actividades de la vida diaria de las que hablamos la vez pasada y dijimos que también nos servían y sumaban a estos 200 minutos, pues como barrer, hacer oficio, limpiar, lavar la loza, etc. Adicional a esto, 2 a 3 días a la semana de ejercicio de fuerza y finalmente, aparte de esto, pues el trabajo de flexibilidad. Antes de continuar con algunas recomendaciones para trabajo en casa, quiero ir contestando a unas personas que ya me han preguntado, ¿sí? Y lo primero que quiero contestar acá es porque esta mañana, por nuestra línea de contacto que tenemos para poder atenderlos a todos ustedes, me llamó la señora Victoria, me escribió y me dijo: doctor, yo tengo una ciática desde hace 17 días y quiero saber qué ejercicios puedo o no debo hacer. Entonces, pues aquí quiero hacerte una observación y saludo especialmente a esta señora, ¿sí? Todas las personas que tienen lo que se denomina una ciática, que es un dolor que aparece en la región lumbar o glútea irradiado hacia las piernas, pues generalmente están relacionados ¿con qué? Están relacionados con una compresión del disco en la columna que lo que hace es que se desplaza y toca el nervio y eso produce esa irradiación o esa molestia que tú me referías desde la pierna que baja, desde la región lumbar el glúteo y que se irradia por toda la pierna hasta llegar ¿a dónde? Hasta llegar hasta el pie. Es posible que no sea ni tan avanzado ni sea tan preocupante, pero esto no lo vamos a poder saber si no tenemos una radiografía o una resonancia complementaria. Pero por ahora, ¿cuáles son las recomendaciones que te doy? Primero, es muy importante trabajar los ejercicios de estiramientos. Los estiramientos de la región posterior del muslo, que se llaman isquiotibiales, cuando yo me inclino, me flexiono a tratar de tocar la punta de los pies parado o sentado tratando de hacer, estoy estirándolos. Los estiramientos del glúteo, que se hacen generalmente cruzando la pierna cuando uno está sentado precisamente, pero en vez de utilizar la silla uno está cogido es para poder hacer esta sentadilla. Estos dos estiramientos nos ayudan muchísimo a disminuir la sintomatología. Pero adicional de eso, obviamente debemos trabajar la zona media. Y cuando hago referencia a la zona media, es la parte abdominal, es la parte lateral, que son los oblicuos, la parte de atrás, que son los lumbares. Y todo esto genera es como un cinturón de seguridad en el abdomen para que sea más fuerte, le dé mayor estabilidad a tu columna, la columna trabaje menos y de esa forma pues tengamos menos molestia. Adicional a esto, hay obviamente que pensar en que el peso o la sobrecarga por peso puede favorecer que te moleste. Entonces tenemos que controlar la alimentación y no solamente el ejercicio. Y finalmente, si vas a hacer ejercicios de otras zonas como ejercicios de brazos o de piernas, el ideal es que trabajes sentada o con un apoyo en la parte posterior para que esto te dé estabilidad, para que te dé equilibrio, para que no tengas que, aunque estés haciendo un ejercicio de otra zona, pues te vayas a perder el balance y finalmente te produzca dolor o molestia. Adicional a esto, ¿sí? Si después de esto persisten los síntomas, pues te recomiendo nos llamas, nos escribes o miramos si hay necesidad de que asistas a tu médico. Muy bien, Diana pregunta, ¿cuál es el mejor método para quemar grasa? Y yo creo que ya tenemos un poquito más de personas y creo que a todos nos interesa esto muchísimo.
Nosotros en general quemamos grasa con actividades que uno puede considerar que son actividades de larga duración y de intensidad moderada. Y nos encaja perfecto la intensidad, porque la intensidad recomendada para mantener el sistema inmune y las defensas altas precisamente es esta intensidad moderada. Y cuando hablábamos de qué es lo que nosotros vamos a hacer o qué es lo que vamos a trabajar cuando estoy haciendo ejercicio cardiovascular, pues yo utilizo o grasas o azúcares. Esa intensidad moderada lo que hace es que predomine más la quema de grasa. Pero si yo no tengo el tiempo suficiente y además de eso, pues estoy limitado a que debo hacer tanto tiempo y me voy a aburrir, pues lo que deberíamos precisamente hacer es trabajar con unos métodos de entrenamiento que se llaman intervalos. Los intervalos, como su nombre lo indican, es que trabajamos una intensidad primero y después otra intensidad. De hecho, la intensidad es uno de los elementos que nosotros debemos manejar siempre que hacemos ejercicio. Desde el punto de vista cardiovascular se puede manejar tomándonos el pulso en el cuello o a nivel de la muñeca, o se puede medir con un dispositivo, un monitor de frecuencia cardíaca, un reloj, una banda, se puede medir con el celular, se puede medir por una percepción de esfuerzo, que es simplemente una escala de 1 a 10, siendo 1 el ejercicio más suave que has hecho en la vida y 10 el más fuerte, y simplemente vamos subiendo. 1 es muy suave, 2 es suave, 3 es moderado, 4 es entre moderado y algo fuerte, y a partir de 5 empieza a ser fuerte hasta 10, que es extremadamente fuerte. Esto es muy importante para manejar la intensidad de ejercicio, porque para darte respuesta, Diana, pues la idea es que los intervalos trabajes en intensidad moderada y en intensidad vigorosa o en intensidad fuerte. Cuando yo trabajo en intensidad fuerte, lo que ocurre es que utilizo más azúcar, pero si yo voy disminuyendo los depósitos de azúcar, pues voy a utilizar también grasas. Entonces la idea es que trabajes moderado y después aumentas la intensidad, haces con menor duración o con menor tiempo un intervalo fuerte y vuelves y bajas a una intensidad moderada. Y esto lo puedes hacer 15, 20 o 30 minutos según tu nivel de acondicionamiento. Podrías hacer un intervalo 3x1 haciendo 3 minutos de intensidad moderada por 1 minuto de intensidad vigorosa o fuerte, y vuelves otra vez a los 3 minutos moderados y después nuevamente a la intensidad fuerte. Me preguntan el metabolismo. ¿Cuáles son los principales factores relacionados con el metabolismo? En el metabolismo interviene principalmente la masa muscular, y cuando hago referencia a la masa muscular es la cantidad de músculo que tenemos. Esa masa muscular debería ser más o menos el 40% o por lo menos ese 40% en todos los individuos. La forma de mantenerlo es haciendo ejercicio de fuerza. Por eso es que hoy invito no solamente al entrenamiento cardiovascular. Si tú estás pensando en control de peso, estás pensando en todos los beneficios que hablamos inicialmente. Por lo menos 2 a 3 veces a la semana hay que hacer un programa de fuerza que involucre los grupos musculares como son las piernas y los glúteos, pero que si yo tengo una lesión en la columna debo trabajar la parte media. Si yo tengo una lesión en el hombro, pues debo también trabajar los músculos que estabilizan el hombro, los estabilizadores de la rodilla o según el caso de cada uno. Idealmente trabajar de forma generalizada pues nos va a hacer tener mejores beneficios y obviamente que tu salud esté mejor. María Victoria me pregunta, si tengo un procedimiento de una vesícula, ¿puedo hacer ejercicio? Sí puedes hacer ejercicio. ¿Qué es importante? María del Mar, perdóname. Primero, que tu ejercicio empieces con la parte cardiovascular, posterior a que ya no tengas ningún síntoma ni dolor, te han retirado tus puntos. Después de esto, que ocurre generalmente a los 20 días posoperatorios, empezamos a trabajar con la parte de fuerza de los brazos o las piernas y no la parte central donde hicieron tu procedimiento, y solo hasta el 3er mes con tranquilidad ya puedes trabajar esta zona. Y los ejercicios que impliquen impacto como saltar, brincar o desplazarnos. Muy bien. Nos preguntan, ¿puedo hacer pesas si tengo menos de 18 años? Es muy importante y muy relevante esta pregunta, muchas gracias. ¿Sí? Quisiéramos profundizar el próximo sábado en todo lo que es entrenamiento en niños y personas adolescentes, pero vamos a darle un vistazo a esto. Es muy, muy importante que los niños también involucren el trabajo de fuerza. De hecho, si ustedes analizan en el juego y en las actividades
con sus padres o en las actividades en el colegio se hace fuerza. Cuando tú trabajas un salto, cuando tú trabajas a empujarse, desplazamientos que implican cargar cosas, se está trabajando la fuerza. Entonces no hay una contraindicación para trabajar la fuerza. Lo que sí ya hay en la actualidad es una evidencia de que si tú trabajas con cargas muy altas, más del 75% de tu fuerza máxima, o si son cargas que son demasiado grandes para digamos que para la edad cronológica y la edad biológica de ese chico, pues sí podemos alterar los cartílagos de crecimiento y alterar el crecimiento de una extremidad. No es que me voy a quedar chiquito porque hago pesas, no, yo puedo alterar el crecimiento simplemente de un brazo o el crecimiento de una pierna con todos los riesgos de salud que podemos desarrollar. Entonces, más que eso, si tú tienes alguna condición de salud, si tienes específicamente, nos escribas, nos llames, cuántos años tienes, cómo haces tu ejercicio y nosotros te colaboramos en el desarrollo de esos ejercicios. Carmen Judith pregunta, después de una cirugía ambulatoria, ¿cuánto tiempo se puede retomar la rutina? Carmen, es muy relevante que entiendas que no es igual todos los procedimientos independientemente de que todos sean ambulatorios. Si es un procedimiento estético como la parte de la nariz, es posible que tú a las 2 semanas estés haciendo toda tu rutina normal. Pero si es un procedimiento que, aunque sea ambulatorio, implica algo de la parte abdominal, ¿sí?, o a nivel articular, pues esto es mucho más lento y debemos ir paso a paso. Lo primero es tener el visto bueno de tu cirujano, es decir, después de que vas al control. Y solo después de ese control empezamos con actividades que son de bajo impacto, actividades en las cuales tú estás caminando, lo hemos dicho en anteriores streaming, diciendo que hay algo que se llama la caminata estacionaria, que es no moverse del sitio y simplemente flexionar la cadera y mover las piernas rápidamente, y con eso podemos empezar a trabajar. Ejercicios de fuerza posteriormente si no tengo alguna molestia o incomodidad, y después ya empezamos con una rutina intermedia que involucre intervalos, que haga más esfuerzo, mayores cargas, desplazamientos o saltos. Muy bien. ¿Qué tipo de ejercicio es recomendable según el ciclo menstrual? Bueno, digamos que más que esto, lo más importante es tener presente que no existe una contraindicación independientemente del momento en el que estés del ciclo para no hacer ejercicio. En cualquier momento se puede ejecutar, pero sí es muy importante que lo que queremos es que tú te sientas tranquila, cómoda, desarrollando tu actividad o tu ejercicio. Entonces, para eso lo que te invitaría yo es, si tienes cólico, por favor no hagas en ese día tu plan de entrenamiento, ¿sí? O tómate un analgésico antes de. Si de pronto el periodo es muy abundante, pues también debemos ser precavidos, sobre todo para actividades que impliquen saltos o desplazamientos. Pero si esto no ocurre, pues obviamente tú puedes hacer ejercicios perfectamente e involucrar la parte cardiovascular, la parte de fuerza, los estiramientos sin restricción, sin ningún problema. Muy bien. Diana dice, al trotar me duele un poco la parte frontal de la pantorrilla, como en la parte del hueso. ¿Es normal? Bueno, entonces aquí quiero aclararte, Diana. Realmente no es normal que uno sienta dolor durante una práctica deportiva. Es normal que cuando uno no esté acondicionado, haga el ejercicio y posteriormente sienta molestia de los músculos que activó o que utilizó durante ese entrenamiento. A mayor intensidad del dolor quiere decir que uno estaba más desacondicionado o que la carga y el esfuerzo fue muy grande. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque yo había dicho que les iba a contar sobre cuáles son, digamos que esos elementos básicos del ejercicio cuando nosotros estamos hablando de prescribirlo como médicos o cuando lo estamos hablando en casa, como cuáles son los elementos para tener en cuenta en cada ejercicio cardiovascular, fuerza. El primero es la frecuencia. La frecuencia es cuántos días a la semana lo debes ejecutar. Y acá la recomendación que estamos dando es para todos, tratemos de mantener 5 veces a la semana ejercicio. Independientemente si es de fuerza, si es de cardio, por lo menos 5 veces a la semana, y ojalá todos los días pudiéramos hacer algo. Segundo, la intensidad. Y la intensidad ya hablamos desde el punto de vista cardiovascular con la frecuencia cardíaca y con la percepción del esfuerzo.
pero también podemos manejar la intensidad del ejercicio de fuerza con una tabla exactamente igual como referimos previamente, en la cual yo califico el ejercicio de fuerza de 1 a 10, siendo 10 muy fuerte y 1 muy suave. Cuando yo estoy pensando en desarrollo de masa muscular, pues debo estar más cercano o por encima de 5, y cuando yo estoy pensando en tonificar, estoy más o menos en 4, o cuando estoy pensando como en mantenimiento. Adicional a esto, existe otro elemento del ejercicio que se llama el tipo, y el tipo es yo que voy a trabajar. Entonces, cuando estoy pensando en qué modalidades y qué clases voy a tomar de las que nosotros tenemos programadas semanalmente, es muy importante tocar este tema para saber, es una clase cardiovascular, es una clase de fuerza, es una clase de flexibilidad, para que des cumplimiento a entrenamiento de todos los elementos que se requieren desde la salud. Y finalmente, el tiempo. Y el tiempo es cuánto es la duración de cada una de las sesiones. El tiempo debe ser progresivo. Yo puedo empezar con 15 a 20 minutos si no he entrenado con una modalidad de baja intensidad, y progresivamente aumentar hasta tener entrenamientos de 1 hora los 7 días de la semana. Muy bien. Dice, soy mujer, tengo 43 años, peso 75 kilogramos y mido 1,60. Es evidente que tu peso está un poquito pasado, y lo que nosotros en este momento trataríamos de recomendarte es ejercicio y alimentación. El ejercicio, como lo venimos hablando, más de 150 minutos de ejercicio cardiovascular a la semana, y el ejercicio de fuerza 2 a 3 veces a la semana, con un programa generalizado que involucre un ejercicio de brazos, un ejercicio de espalda, dos ejercicios de la zona media, uno de glúteo, uno de muslo, que en eso te vas a demorar entre 20 y 30 minutos, y además el trabajo de flexibilidad. Pero esto lo tienes que complementar, y para eso te cuento y les recuerdo que tenemos un programa que diseñamos para ustedes, que es un coach de nutrición, un producto de un mes, y van a obtener un seguimiento y un acompañamiento de una de nuestras nutricionistas durante todo este intervalo. Si tú cumples con el ejercicio y con la alimentación, con seguridad vas a controlar tu peso corporal. Muy bien. Me preguntan, ¿cuánto tiempo en la piscina? ¿Cuánto como una buena sesión de ejercicio? Muy bien, excelente si cuentas con la piscina y puedes hacerlo. Maravilloso. La piscina tiene una gran ventaja, y es que el calor es sedativo, entonces también le ayuda a uno si de pronto uno presenta alguna molestia, le puede ayudar. Adicional a esto, pues tiene menos impacto por el hecho de que estás flotando dentro del agua, pero como ejercicio cardiovascular es el mismo tiempo, la misma recomendación, tratar de llegar a entre 150 y 200 minutos a la semana. No quiere decir que solamente debes hacer piscina, lo puedes mezclar, pero si solamente estás trabajando la piscina, puedes hacer 3 sesiones de 1 hora y ya estás dentro del tiempo que estamos recomendando, o puedes hacer 30 minutos 5 días a la semana. Digamos que lo puedes manejar de esa forma. Pregunta adicional. Después de yo creo que es una mastectomía, ¿se puede trabajar fuerza? Muchas gracias por la pregunta. Esto es un procedimiento que involucra, digamos que una parte muy importante de la mujer, y que puede generar supremamente incomodidad, y además desde el punto de vista social como otros elementos. Pero yo lo que te diría es, no hay ningún problema. Empieza con el ejercicio cardiovascular, que supongo por tu pregunta ya lo estás ejecutando, pero inicialmente empezamos el trabajo de abajo hacia arriba, es decir, el entrenamiento de fuerza en piernas. Seguimos de la zona media, abdomen, oblicuo, lumbares. Estos músculos se insertan en la parte inferior del pecho, y eso hace que van a servirnos para saber si te va a doler cuando ya empieces a involucrar los ejercicios de espalda, de pecho o de hombro. Y si no hubo ningún tipo de síntoma, trabajas con cargas livianas y empiezas a ejecutar tu ejercicio sin problema. Si hay algún tipo de molestia, por favor frena y nos escribes o nos llamas y te ayudamos. Muy bien. Catherine nos pregunta, ¿es cierto que para quemar grasa debo tener pulsaciones entre 120 y 120 latidos? ¿Por qué esas pulsaciones? Muy bien, me gusta tu pregunta porque está muy relacionada con el tema que estamos tocando de la intensidad. La frecuencia cardíaca es la velocidad con la que late el corazón. Esa velocidad con la que late el corazón nos sirve para saber qué tanto esfuerzo estamos haciendo. No es un número exacto,
y cuando digo que no es un número exacto, a lo que hago referencia es que no es el mismo para todas las personas. La frecuencia cardíaca se saca según la edad de cada persona. Entonces hoy vamos a hablar de una fórmula, después vamos a profundizar en los siguientes streamings, pero hoy vamos a hablar de una fórmula que se ha utilizado mucho, que es el 220 menos la edad. Si tú tuvieses 40 años, y eso quiere decir, es que estoy poniendo un ejemplo, sería tu frecuencia cardíaca máxima 220 menos la edad, que son 40, y esto nos daría 180. Esta es tu frecuencia cardíaca máxima. Para hacer quema de grasa, la intensidad moderada recomendada es trabajar más o menos entre el 65 y 75% de esta frecuencia cardíaca máxima. Es decir, que lo que harías posterior a eso, de haber sacado la frecuencia cardíaca, en mi ejemplo, que dijimos que es 180 tu frecuencia cardíaca máxima, pues simplemente yo multiplico por el 65%, me da 117 latidos por minuto, y después multiplico por el 75% y me da 135. Es decir, que tu recomendación, si tuvieses esta edad, sería entre 117 y 135. Pero te recuerdo, 220 menos la edad, y de esa forma podemos empezar a sacar la intensidad. ¿Qué ejercicios no se deben hacer con un problema de columna? Muchas gracias, digamos que se une mucho con la pregunta de Victoria. La idea es evitar cargas sobre los hombros que produzcan una compresión de las vértebras y que esto conlleve a que te produzca mayor dolor o mayores síntomas. Evitar ejercicios de rotación, de flexiones laterales muy pronunciadas o de hiperextensión, que es decir, doblarnos hacia atrás. Esos son como las restricciones que no debería yo ejecutar. Pero adicional a esto, lo que sí debo ejecutar es ejercicios de la zona media. Recordemos, abdomen, oblicuo, lumbares, el glúteo, que es un músculo fundamental, es la base de la estabilidad de la columna, ¿sí? Y adicional a esto, pues simplemente, digamos que manejar muy bien la parte postural en casa, lavando la loza, en el teletrabajo, levantando los hijos, haciendo oficio. Muy bien. Sergio nos pregunta: ¿cuánto tiempo después de una fractura en el codo es recomendable volver a hacer ejercicio de fuerza? Sergio, muchas gracias. Digamos que, al igual que en otras preguntas, te aclaro que no todas las condiciones son iguales. Una fractura de codo puede ser una fractura no desplazada, puede ser una fractura abierta, cerrada, puede haber requerido un procedimiento, un manejo quirúrgico, o simplemente reposo, o una inmovilización con un yeso, etc. Y entonces esto depende de esos elementos. Pero ¿qué es lo más relevante? Y te diría inicialmente, hay que recuperar la movilidad del codo, es decir, que el codo se extienda totalmente, que gire la mano totalmente, que no exista dolor o edema antes de empezar a pensar en un trabajo de fuerza como lo venías ejecutando antes. Si no has completado eso, la recomendación primordial es: primero manejemos el dolor, la movilidad, ¿sí? Y posteriormente empezamos a trabajar la fuerza. ¿Qué se puede ejecutar para este trabajo de fuerza? Y aquí hoy les voy a mostrar algunos elementos. ¿Por qué? Porque si es de interés de ustedes, si nos escriben, podemos en algún momento hablar de estos elementos. Esto se llama un TheraBand, ¿sí? Que es una banda con resistencia, o podemos trabajar con mancuernas muy pequeñas como esta, que es una mancuerna de 2 libras. Y perfectamente tú puedes trabajar, empezar a hacer flex o extensión del codo, o trabajar con el TheraBand haciendo ejercicios contra resistencia. Este es un producto que es muy económico y realmente se puede conseguir fácilmente. Si definitivamente te queda imposible, puedes utilizar un botilito de agua, que recordemos que como la densidad del agua es 1, es decir, que si yo lleno un botilito y el botilito tiene 1000, es igual a 1000 gramos, es decir, que pesaría 1 kilo y podríamos empezar a trabajar con él. Muy bien. Nos preguntan: si una persona es delgada y no quiere hacer cardio, ¿igual es bueno? Excelente pregunta. Las personas que somos de contextura delgada generalmente dudamos si debemos hacer ejercicio, si tenemos que hacer más, si tenemos que hacer menos, si no hacemos cardio. Es evidente que la cantidad de ejercicio cardiovascular que vamos a hacer es menor,
pero mi recomendación no es que la suspendas totalmente, es que la complementes con la alimentación para que esto no conlleve a que vayas a seguir disminuyendo de peso, y adicional a eso, que no hagas el ejercicio cardiovascular cuando sea de intensidad fuerte el mismo día de la sesión de fuerza, porque sí disminuye el efecto cuando estamos pensando en el desarrollo de la masa muscular o en el aumento de peso a expensas de masa muscular. Mi recomendación general sería: trabaja dos intervalos de ejercicio cardiovascular, 10 minutos al principio, 10 minutos al final, de una intensidad digamos que un poco más fuerte, digamos que moderada, pero moderada hacia arriba, y ten un programa de entrenamiento entre 3 a 5 veces de ejercicio de fuerza con los elementos que tengas en casa que te involucren mayor cantidad de esfuerzo. Muy bien. Luz Dari nos pregunta, por favor me informa, en zonas húmedas, ¿qué es lo más recomendable? ¿Sí? Bueno, Luz Dari, esa es una muy buena pregunta. Digamos que no hay una recomendación general para decir tienes que entrar primero al sauna o tienes que entrar primero al turco, ¿sí? Estos son dos tipos de manejo desde el punto de vista relajante, desintoxicación, que aumenta la sudoración, que ayuda de forma de recuperación, y no te diría trabaja uno primero o trabaja el otro, ¿sí? Puedes hacerlo uno y después la otra, o puedes hacer una sesión diaria de uno solo. Lo importante es que los intervalos sean más o menos de 10 minutos, de tal forma que puedas salir, recuperar la temperatura y que no vaya a ser contraproducente para tu salud. ¿Por qué se quema más rápido la grasa de piernas o brazos y no en el abdomen si la grasa se quema de manera si es diferente? Bueno, es una excelente pregunta, y digamos que aunque no tenemos 100% claridad de esto o de cuál es la causa, lo que sí ocurre es que la grasa ubicada en el abdomen pues está relacionado con otros mecanismos que finalmente hacen que sea más difícil su metabolismo. En cambio, la grasa ubicada en la periferia, es decir, hacia los brazos y hacia las piernas, pues no tiene estos tipos de receptores, y eso hace que sea un poco más sencilla su utilización durante el ejercicio. Pregunta Mayra Michelle, hace 2 meses tuve una subluxación de coxis, pero no he podido tener atención médica. ¿Qué ejercicio recomiendas? Pues Michelle, te cuento, realmente depende el grado. En general no hay ninguna contraindicación, puedes seguir adelante, hazlo sin ningún problema, pero sí evita ejercicios que tengas que estar sentada, porque parte del peso y la descarga del peso va a estar ubicado en la zona donde te lesionaste. Entonces, mejor no estar sentada. Y adicional a eso, pues trabaja mucho el glúteo, que lo que hace es generar 2 almohadillas al lado y lado del coxis, y te va a disminuir los síntomas o te va a disminuir la molestia cuando tengas que estar sentada por otra situación. ¿Entrenar más de 2 horas es malo? Excelente pregunta, ¿sí? El tiempo está definido exclusivamente por el nivel de entrenamiento. Si tú eres una persona que ya venías con un nivel fuerte, exigente, o con una regularidad en el ejercicio, es posible que 2 horas las puedas tolerar. Es evidente que en 2 horas no debe ser para específicamente solo ejercicio cardiovascular o solo ejercicio de fuerza, sino que debes involucrar todo un programa conjunto en el que tengas una parte cardiovascular, una parte de fuerza y un trabajo de flexibilidad. Si tu caso es que estás empezando, mi recomendación sería que no empieces con 2 horas, empieza con 1 hora, involucrando 30 minutos de cardio, 20 minutos de fuerza, 10 minutos de flexibilidad, y progresivamente vamos aumentando. Mile Quintero nos dice, ¿qué es recomendable para el dolor muscular después de entrenar? Bueno, Mile, te cuento, ¿sí? El dolor muscular es secundario a la intensidad del ejercicio, es porque lo hiciste muy fuerte, independientemente si fuera cardiovascular o si fuera de fuerza. Y lo más relevante e importante que te podría recomendar es el trabajo de estiramientos posterior a las sesiones de ejercicio. Como ya tienes el dolor, pues también puedes trabajar la parte de flexibilidad y obviamente en este momento hacer ejercicio de recuperación, que quiere decir con una intensidad baja. ¿Es recomendable hacer ejercicio antes de comer o después de comer? Esta es una muy buena pregunta desde todos los elementos. La idea es hacer ejercicio, se puede hacer antes o después, pero depende de qué hayas comido. Si es una comida principal
y es una comida muy grande, pues desafortunadamente, mientras el estómago logra hacer su trabajo y su función, obligatoriamente tenemos que esperar y podemos llegar a esperar. Si tu metabolismo o tú sientes esa distensión digamos que es lento, pues tienes que esperar hasta 2 horas. En cambio, si es una comida muy suave o ligera o un snack, tú puedes esperar solamente entre 30 minutos y 1 hora. Si lo que tomaste fue solo una bebida, perfectamente a los 20 minutos ya puedes empezar tu entrenamiento. ¿Qué puedo tomar si sufro de estreñimiento relacionado con el ejercicio? Pues ven, te cuento, el ejercicio es una de las principales maniobras para disminuir el estreñimiento, ya que estimula el movimiento del peristaltismo, es decir, del intestino. Pero es muy relevante que le demos suficiente líquido al organismo, porque si tú estás haciendo ejercicio pero estás deshidratado o deshidratado, pues lo que va a hacer es que se va a absorber ese líquido y va a favorecer el estreñimiento. Entonces aprovechemos y tomamos alguna bebida. ¿Cuál es la bebida más recomendada? El agua. Y ahí los invito a que generalmente utilicen este tipo de bebida con todas sus comidas. ¿Qué hacer con dolores como el manguito rotador? ¿Qué modificaciones debo tener? Principalmente el manejo del manguito rotador es disminuir los movimientos que me producen dolor. Te voy a dar unas recomendaciones básicas. No eleves el hombro más de 90 grados, es decir, que el brazo suba a la altura de tus hombros. No ejercicios por acá altos. Cuando hagas ejercicios como alones o estés haciendo ejercicios de empujar hacia adelante, como en un push-up, como en una flexión, trabajo en piso, pues evita que los codos vayan muy atrás, sino solamente hasta la altura o el nivel de tu tronco, ¿sí? Y si vas a hacer ejercicios de rotación del brazo, por favor, que siempre estén pegados al tronco, es decir, el codo contra el tronco, y trabajaría yo acá en esta forma. Si es para hacer trabajos de bíceps, es decir, la parte anterior del brazo o del tríceps, igualmente unidos al tronco, y ahí evitamos cualquier tipo de síntoma. Muy bien. Una persona de 67 años tiene indicios de asma. ¿Qué tipo de ejercicio puede hacer? Bueno, lo primero es que el asma no es una contraindicación para hacer ejercicio. Las precauciones generales, ¿cuáles son? 1. Que si utilizas un inhalador, inicialmente si estás empezando el ejercicio, debes hacer tus 2 puffs antes de la sesión. 2, que si tienes síntomas, ese día no debes hacer sesión de ejercicio. Pero si tú ya estás haciendo el entrenamiento, lo importante es que lo hagas en un ambiente que sea cálido, sea cerrado, que no permita la entrada de frío, porque lo más importante es que los cambios bruscos de temperatura van a conllevar a que se produzca el broncoespasmo y obviamente pues ahí sí te va a alterar. Los ejercicios de fuerza del tren superior, es decir, de los brazos, y sobre todo aquellos que se trabajan de forma oblicua o diagonal, ¿sí? Horizontales, que trabajan ambas extremidades, estimulan la musculatura respiratoria, al igual que los ejercicios de espalda, y van a favorecer que tú tengas una capacidad funcional mucho mejor, que tengas una calidad de vida mucho mejor, y además que si ya presentas dificultad con algún tipo de esfuerzo, pues esta disminuya. Luis pregunta, ¿qué hacer para mitigar la molestia del músculo en el codo? Porque se puede presentar esto. Realmente no tengo claro, Luis, a qué hacer referencia. Digamos que en el codo se insertan diferentes grupos musculares. Hay 2 condiciones de salud muy frecuentes, que es en esta zona, que se llama el epicóndilo, o lo que la gente llama el codo de tenista, y esto puede estar relacionado por ejercicios que estés haciendo de elevaciones con una técnica no muy buena, en la que doblas y extiendes la muñeca y terminas sobrecargando el codo, ¿sí? Pero esto también puede ocurrir porque cambiaste ahorita en época de cuarentena la biblioteca, hiciste una sobrecarga. ¿Qué es lo importante? Deja descansar, utiliza hielo, estiramientos hacia abajo, hacia arriba e invertido, y esto te va a ayudar muchísimo. Tengo 26 años, ¿a qué hora del día es más recomendable hacer el ejercicio? Realmente el ejercicio es bueno, y estos beneficios que hablamos inicialmente se producen independientemente que lo hagas en la mañana, al mediodía o en la tarde. Lo que es relevante es que para poder mantener el ejercicio, la regularidad, pues debes adecuarlo a tu rutina.
¿Qué te diría yo? Si tú lo que quieres es tener más energía en el día a día, pues entonces hazlo en la mañana, no de mucha intensidad a medida que te vas acondicionando, porque esto te va a ayudar laboralmente. Obviamente eso implica que hay que madrugar, hay que hacer el ejercicio, después tener el tiempo para bañarse, arreglarse, etcétera. Si lo que tú estás buscando es conciliar el sueño, descansar más profundo, pues de pronto es más recomendado hacerlo 2 horas antes de la hora a la cual tú tienes planeado irte a dormir. Pero si lo que tú tienes es una falta de tiempo y quieres hacer y decir, vea, es que no tengo tiempo suficiente, perfectamente puedes trabajar en la mañana una parte cardiovascular, al mediodía otro segmento cardiovascular y en la tarde un ejercicio de fuerza o ejercicios de flexibilidad y vas intercalando este programa. Muy bien, ¿cómo se puede tratar un dolor que parece cerca al talón? Realmente el dolor en el talón y así como estamos hablando en el codo, yo los invito a que de verdad nos llamen o nos escriban, porque para eso es que nosotros como Bodytech, como IPS, que somos de salud, queremos ayudarlos. Entonces no hay ningún problema, llámenos, escríbanos y miramos exactamente cuál es el caso. Y lo digo ¿por qué? Porque el dolor del talón puede ser una tendinitis y puede ser que esté indicado el manejo con el frío, con los medios físicos, que se podría uno tomar algún tipo de analgésico o aplicar algún medicamento tópico, pero adicional a eso es posible que tenga unas causas previas que nosotros no conocemos y que esto es una lesión por sobreuso, porque tú trotas de forma repetitiva y entonces sea otro diagnóstico y no se recomiende este mismo manejo. ¿Cuántas abdominales diarias son recomendables en personas que ya llevamos más de un año entrenando para que el abdomen se vea definido? Pues es una excelente pregunta y no tenemos una respuesta fija. ¿Por qué? Porque es que cada organismo es diferente y adicional a eso depende de tu composición corporal. Si tú tienes mucha grasa acumulada en la región abdominal, no importa que hagas 500 abdominales diarios, va a ser muy difícil que se pueda ver. Entonces debemos mezclarlo con el ejercicio cardiovascular y debemos mezclarlo con la parte de alimentación y de pronto así va a ser más sencillo. Lo que sí es evidente es que cuando nosotros ya empezamos a trabajar por encima de los 100 ejercicios o de las 100 repeticiones, pues es un músculo que realmente ya está entrenado y ahí yo debería es pensar y reflexionar qué me falta complementar, porque al parecer el músculo es fuerte. ¿Con el paso del tiempo es más difícil ver resultados de mi ejercicio? Excelente pregunta y desafortunadamente sí. A partir de los 25 años empezamos a perder masa muscular. Todas las personas, la única forma de no perder masa muscular es a través del ejercicio de fuerza. Entonces, pues si tengo menos masa muscular, mi metabolismo es más lento, y si tengo un metabolismo más lento, pues gano mayor masa grasa y me aumento el peso corporal. Entonces, pues desafortunadamente sí. Hace 3 meses tuve un parto normal. ¿Cómo debo empezar a entrenar? Excelente pregunta, ¿sí? Para todas las mamás o las futuras mamás que están muy cercano, pues a ver, te cuento que el ejercicio a los 3 meses de un parto normal debería ser exactamente igual. Si no has empezado, la idea es que empieces esta semana ya con la caminata estacionaria que decíamos, es decir, con ejercicio cardiovascular en tu misma posición, doblando y subiendo y bajando las piernas de forma rápida, que tú sientas que es una percepción moderada, es decir, no te estás muriendo, pero no es demasiado suave. Y esto lo vas a hacer en intervalos de 10 minutos. El primer día, el segundo día lo haces 15 minutos, el tercero 20, 25 hasta que llegues a cumplirme con 30 minutos de este ejercicio, que puede ser fraccionado, o sea, puedes hacer 15 minutos en la mañana y 15 minutos en la tarde, y adicional a eso, 2 días a la semana, empiezas con 2, vas a empezar involucrando grupos musculares de los brazos. Entonces vas a empezar a trabajar, como dijimos, puede ser con una libra de arroz, con un botilito de agua que tengas en casa, si tienes una mancuerna, si tienes un TheraBand, y vamos a empezar a trabajar ejercicios de brazo, elevaciones laterales, y después vamos a empezar a involucrar sentadillas para trabajar la región inferior. Si eso ya lo estás haciendo, si eso ya lo estás tolerando, las 2 siguientes semanas empiezas a involucrar la zona media de los abdominales, de los lumbares, y al mes, o sea, la 4ª semana, tú ya debes tener un programa que involucre cardio, fuerza, estiramientos y todas las zonas corporales.
Muy bien, soy delgado y quiero incrementar mi masa muscular, pero no tengo elementos para implementos de fuerza. Pues ahí yo, igual que hablábamos previamente, las personas que somos de contextura delgada, mi recomendación es, si no tengo algo que me exija mucho, muchas cargas, de pronto hay que tratar de buscar métodos de entrenamiento que te lleven al fallo, es decir, hasta la fatiga en el número de repeticiones, ¿sí? Pero siempre podemos encontrar cargas. De pronto una silla puede ser una carga externa para que puedas trabajar. Tu propio peso, si modificas la técnica, también se puede hacer. Y ahí te invito o a que nos escribas, que no hay ningún problema y te damos algún tipo de soporte, o adicional a eso también tenemos un producto de entrenamiento en casa y lo puedes tomar durante un mes con un seguimiento de uno de nuestros entrenadores que te va a dar todo el soporte día a día de forma ilimitada a través del WhatsApp para que te puedas comunicar y puedas obtener lo que quieres de una forma más sencilla. Ok. 48 años, hipertenso. Empecé a entrenar en octubre, bajé 6 kilogramos, pero ahora estoy subiendo. Desafortunadamente, si no mantienes la cantidad de ejercicio y la intensidad del ejercicio, esto nos puede ocurrir. Entonces, mi recomendación, ¿cuál es? Mi recomendación es, a lo que estás haciendo en este momento, empieza a hacer una progresión. Aumenta 5 minutos al ejercicio de cardio. Aumenta 2 o 3 repeticiones a cada una de las series que estás trabajando. Disminuye el tiempo de recuperación entre serie y serie, ¿sí? Aumenta un poquito la intensidad del ejercicio cardiovascular. Si lo estabas haciendo de 1 a 10 en un 4, hazlo un poquitico, hazlo con un 5. Pero obligatoriamente tienes que revisar tu alimentación, tienes que fijarte en si estás haciendo de forma adecuada todas esas recomendaciones que se te ha dado desde el área médica en tu seguro. O nos puedes también escribir y nosotros te ayudamos a generarte unas recomendaciones generales en el manejo nutricional y de ejercicio para tus dos condiciones de salud. Estela Jiménez me pregunta, ¿hay ejercicios que ayuden a disminuir las medidas en la zona del busto? Bueno, Estela, pues desafortunadamente no hay un ejercicio específico para controlar el peso o la grasa de una zona. Tú trabajas de forma generalizada, es decir que así como se baja de las piernas, del brazo, del abdomen, pues se baja también de la zona del busto. Entonces, pues mi recomendación es darle continuidad a lo que hablamos previamente con el ejercicio cardiovascular, con el ejercicio de fuerza, para que te ayude a disminuir las medidas donde lo deseas. Tengo 48 años y nunca he realizado ejercicio. Estoy pasada 15 kilogramos. ¿Con qué me recomiendas? Recomendación inicial, caminata estacionaria en el mismo sitio, 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la tarde, intensidad moderada y progresiones semanales y ejercicios de fuerza 2 veces a la semana. Germán me pregunta, doctor, una mujer en menopausia, ¿qué ejercicios debería tener en cuenta? Germán, la recomendación es casi igual, no se modifica. El único riesgo adicional por la menopausia en las mujeres está relacionado o es muy frecuente, es la parte de la osteoporosis por el déficit hormonal. Entonces aquí pues la recomendación es tomar un poco el sol, consumir alimentos con calcio y hacer ejercicio de fuerza porque el músculo es el que estimula sobre el hueso la neoformación, o sea, la formación nueva de hueso más resistente. Si tú te dedicas solo al ejercicio cardiovascular o de muy bajo impacto, este estímulo se pierde y entonces se aumenta el riesgo de osteopenia o de osteoporosis. Entonces, hacer ejercicio de fuerza, por favor, dile a la señora por la cual me estabas preguntando. Catherine dice, hace 3 meses tuve bebé y no sé cómo empezar a hacer ejercicio, mi parto fue natural. Creo que es la misma pregunta que habíamos hecho anteriormente, entonces esa me la salto. Si tengo fibromialgia, ¿puedo iniciar ejercicio desde casa? Claro que sí, ¿sí? Si tu intensidad del ejercicio es moderada o es suave, no hay ningún problema. De hecho, esta sería alguna de las excepciones que yo les diría. Empecemos con intensidad suave para evaluar si los síntomas se agudizan. Si los síntomas no se agudizan, ahí sí pasas a una intensidad moderada. Lo importante es nunca excederte, nunca llegar a la fatiga, no tratar de hacer en una sesión lo que no hiciste en todas las semanas y adicional a eso, pues nunca hacer intensidades fuertes
o intensidades muy grandes o muchas repeticiones o muchas series de ejercicios que no habías trabajado previamente. ¿Qué ejercicios no puedo realizar? Tengo dolor fuerte cervical. Más que qué ejercicios no debes realizar, que en general son ejercicios en los cuales pues tengas carga en la parte posterior o de pronto abdominales cuando uno no maneja de forma adecuada la técnica, es que lo que debes hacer es un trabajo muy importante de estiramientos de esta zona. Estiramientos laterales, sostenido cada uno 20 segundos y 2 repeticiones, estiramiento hacia el frente, haciendo exactamente lo mismo, 20 segundos, 2 estiramientos, estiramientos de la parte de esta región sobre los hombros, llevando los brazos hacia el frente o hacia atrás o de lado, y eso te va a ayudar muchísimo. Y adicional, pues puedes trabajar con calor, que eso te ayuda a disminuir la molestia. Siempre entreno. He visto que hay dos tipos de rodilleras. Una tiene unas bandas que recubren la rodilla, o tradicional, que es un cilindro alrededor de la rodilla. ¿Alguna funciona mejor? William, muchas gracias por tu pregunta. Te voy a dar una respuesta general. Lo que pasa es que existen ese tipo de rodilleras es porque cada una tiene sus indicaciones. La que tú dices que tiene como una dona en el centro son rodilleras que nos ayudan a estabilizar el huesito de la rodilla, que se llama rótula patela, y lo sostienen en esa posición, mientras que la otra da una estabilidad generalizada. Yo aquí el consejo es que te digo, escríbenos o márcanos y te decimos específicamente para tu caso, para tus antecedentes o para tus síntomas, con cuál deberías entrenar. Antes de la cuarentena estaba haciendo natación en piscina en Bodytech Active por un dolor de rodilla. Ahora que no puedo ir, ¿qué ejercicio cardiovascular me recomiendan? Bueno, para las personas nosotros tenemos una unidad de ejercicio o de actividad física para mujeres en embarazo, niños, que se llama Active. Entonces esta persona muy seguramente estaba entrenando allá porque de pronto está en este rango o por su condición del dolor de rodilla, y realmente pues lo que debemos trabajar cuando tenemos un dolor de rodilla es el fortalecimiento de los músculos estabilizadores, primordialmente el cuádriceps, que es el del muslo adelante, los isquiotibiales en la región posterior, y trabajar ejercicios de estabilidad o equilibrio. Mi recomendación sería ¿cuál? Mi recomendación sería, por favor, escríbenos diciéndonos en qué movimientos tienes las molestias o en qué movimiento tienes el dolor, y nosotros te damos soporte. La idea es que no debes hacer ejercicios donde tienes dolor, solamente si el dolor fuera muy leve y no se incrementa posterior a él, esos ejercicios se podrían ejecutar. Mientras tanto, podrías empezar a trabajar ejercicios en los cuales lo que haces es fortalecimiento del cuádriceps, subiendo y bajando la pierna hacia los lados, hacia arriba, en diagonales, o si tienes un Theravada, un cauchito, con esa resistencia. ¿Cuáles son las contraindicaciones en ejercicio para personas con vena varice? Realmente no es que exista una contraindicación específica, lo que pasa es que sí hay una contraindicación de que te mantengas mucho tiempo de pie o con las piernas bajas. Es mejor trabajar acostado o hacer ejercicios de bombeo en el que subes las piernas y simplemente doblas los pies, y esta contracción de los músculos de la pierna, de la pantorrilla, hacen que la sangre no se estanque y vayas a tener menos síntomas de dolor. ¿A qué hora recomienda tomar el calcio y el colágeno? Realmente no hay una indicación de una hora específica. Frente al calcio sí es importante que esté separado de las comidas para mejorar la absorción. Esperanza Rosero nos pregunta, hago ejercicio pero siempre cuando las clases son fuertes termino con cara roja, frías las manos, ¿esto es malo? Esperanza, muy buena tu pregunta. Te voy a contar algo. Cuando nosotros estamos haciendo un ejercicio que nos está exigiendo, todos sudamos, nos ponemos cachetirrojos y digamos que taquicárdicos, o sea que el corazón va más rapidito. Eso quiere decir que el ejercicio es eficiente. Cuando terminamos el ejercicio o posterior al ejercicio, la tensión arterial se baja y puedes sentir esta sensación de frialdad o de sudoración en las manos, pero lo importante es que no sea un síntoma que te incapacite, te limite o no te deje hacer tu vida normal. Si esto fuera, pues necesitamos un soporte y hay que realmente hacer una historia más completa.
Pero si no es así, pues yo te diría no te preocupes, siempre y cuando solamente sea la cara roja y no tengas ni dolor de cabeza ni náuseas o que llegues a vomitar, porque o si no, lo que estás haciendo es que el manejo de la intensidad es muy fuerte y la recomendación es hacerlo más suave o con menor tiempo. Muy bien. ¿Cómo tonificar la parte interna de las piernas y los brazos? Ejercicios con tu propio peso, sentadillas y tijeras te ayudan para la parte inferior, para la parte superior, los push-ups, los fondos, ¿sí? O los ejercicios de puente. Gloria pregunta, ¿por qué siento como saltos en los músculos al otro día que entreno? Gloria, ¿está relacionado a que hiciste mucho ejercicio de fuerza? ¿Es exigente? ¿Te faltó un poco de estiramiento o de hidratación o todos conjuntos? Entonces, recomendación, siempre tener tu botilito en casa lleno cuando estás haciendo el ejercicio e hidratarte muy bien. Segundo, cuando termines, siempre hacer el trabajo de estiramientos de la zona que entrenaste. Y tercero, si persiste la molestia, hago un poco más suave que lo que hice el otro día. Debe ser incomodidad lo que se siente posterior al ejercicio de fuerza y no dolor. Muy bien, ¿sirve trabajar 3 veces a la semana para mantener mi estado físico? Es evidente, y acá voy a hacer una propaganda, cualquier cosa que hagas sirve, ¿sí? Desde cualquier cosa estoy diciendo, desde los oficios en casa hasta hacer una sola vez a la semana es mejor que no hacer nada. Pero si tú estás pensando en tener un programa de 3 veces a la semana, pues obviamente el tiempo debe ser mayor, debes tener un elemento cardiovascular que debe ser 40-45 minutos de ejercicio cardiovascular, tienes que hacer una parte de fuerza que involucre zona superior, zona media y la zona inferior y el trabajo de flexibilidad de estiramientos y nos podríamos quedar con esos 3 días. ¿Cómo saber si mi porcentaje de grasa es normal? Excelente pregunta en momento de cuarentena. ¿Yo qué te diría y cuál sería mi recomendación? Mi recomendación es, como no podemos hacer un seguimiento de una medición exacta, lo que sí podemos hacer, y de hecho con el soporte de nuestro producto de coach nutricional te vamos a hacer preguntas como cómo es tu peso, cómo es tu talla, te podemos preguntar y decir, ven, hazme un favor, tómate la circunferencia de la muñeca para saber cuál es tu contextura, o tómate la circunferencia del abdomen para saber cómo está tu perímetro abdominal, y al mezclar estos 4 elementos podemos ya llegar a conocer un poco cómo está tu composición corporal y generarte ahí sí un concepto de cómo estás y obviamente un plan o un soporte muchísimo mejor. ¿Cómo puede una persona hipertensa empezar a entrenar? Realmente la persona hipertensa, la principal recomendación es que su tensión esté controlada. El problema no es ser hipertenso, sino que yo no tenga el control de esas cifras. Si yo no me tomo el medicamento o si no voy al médico para saber si está controlado, aquí sí hay un riesgo. Si tú tomas el medicamento, tienes tus controles y sabemos que estás bien, yo te diría, no hay ningún problema. Lo que pasa es que sí debemos empezar con día de por medio, ejercicio cardiovascular en intervalos de 10 a 15 minutos, evaluando que no presentes síntomas como dolor de cabeza, sensación de palpitaciones o sensación de desvanecimiento. A la siguiente semana ya no haces un solo intervalo de 10 minutos diarios, sino 2 de 10, ¿sí? A la tercera semana empiezas a involucrar ejercicios de fuerza, evaluando estos mismos síntomas. A la cuarta semana, pues ya no solamente haces fuerza o cardio en el día, sino haces los dos hasta que puedas tener un entrenamiento diario de 30 minutos de ejercicio cardiovascular y unos 20 minutos de ejercicio de fuerza. Dos recomendaciones importantes, o una para el cardio y una para el ejercicio de fuerza. En el ejercicio cardiovascular no se recomienda manejar intensidades fuertes o vigorosas. Son intensidades moderadas. En el ejercicio de fuerza, al igual que esta recomendación, debes evitar algo que se llama maniobra valsalva, que es hacer pujo cuando haces el ejercicio de fuerza. Si yo estoy empujando algo y aguanto el aire, esa presión en el abdomen eleva tus cifras de tensión arterial. Entonces mi recomendación es ¿cuál? Bota el aire cuando haces el ejercicio de fuerza. Si estás levantando algo, cuando lo levantas, haces la fuerza. En ese momento es cuando botas el aire y ahí es que vas a evitar esta maniobra y evitamos muchos riesgos. ¿El ejercicio con bandas es mejor que con pesas? Realmente no es que exista una
recomendación mejor o peor. Lo que pasa es que trabajar con una banda o con un TheraBand te va a permitir tener cierta estabilidad en la articulación y de pronto disminuir riesgos, sobre todo si estamos empezando. Cuando tú trabajas con una mancuerna, esa estabilidad es menor y eso hace que sea más exigente el ejercicio, pero también depende del peso, depende de tus antecedentes de esa zona corporal que estás entrenando. Entonces mi recomendación, yo te diría, si tienes los dos y estás empezando, empieza con el TheraBand y después sigues con las mancuernas. ¿Cuánto tiempo se demora en responder los correos del Dr. Bodytech? Maravillosa pregunta. Máximo 48 horas hábiles le damos respuesta a todas las preguntas y te puedo decir que en este momento llevamos un 96% de preguntas que se contestan a 24 horas, es decir, en un día. ¿Cuántas pulsaciones por minuto puede subir una persona hipertensa en cardio? Un poco relacionada a la otra pregunta del ejercicio en hipertenso, pues realmente recordemos la fórmula que hoy revisamos, después iremos a una más profunda, pero en este momento estábamos revisando 220 menos la edad, dijimos que es, si yo tengo, digamos que 20 años sería 220 menos 20 da 200, y a ese 200 no vamos a trabajar por encima del 75%. 200 por 75% equivale a 150 pulsaciones si fuera un hombre o una mujer de 20 años. Si estamos pensando en que es una persona que tiene 50 años o que tiene 40 años, el doble, pues da su frecuencia cardíaca máxima 180 y no vamos a superar los 135 latidos por minuto hasta que tengamos unos conceptos adicionales, un seguimiento o un apoyo de parte de nosotros, y te invito a que nos llames y nos saludes sin ningún problema. ¿Cómo pegar la piel en el área abdominal? Excelente pregunta. Desafortunadamente existen más manejos estéticos o de procedimientos para esto que con el ejercicio o con el estilo de vida saludable. ¿Qué es lo que yo sí te recomendaría? Que no abandones el ejercicio mientras estás bajando de peso. Lo que se ha demostrado y la evidencia actual es que las personas cuando bajan de peso por una nutrición, por un plan de nutrición, porque empezaron a hacer ejercicio juicioso, porque se sometieron a una cirugía, si hacen actividad física y alimentación concomitante a cualquiera de los otros y pierden peso, su adherencia de la piel es muchísimo mejor que los que no hacen ejercicio. Entonces esta es la principal recomendación que te doy. Si tienes una condición específica, lo que yo te diría es que nos escribas o nos llames. Recuerden que entrando a nuestra página, ¿sí?, o a nuestros canales se encuentran nuestros números telefónicos. Nos pueden escribir a doctor.bodytech@bodytechcorp.com y nosotros les contestamos máximo 24 horas. De hecho, recuerden que Bodytech como IPS y como responsabilidad con todos ustedes, no solamente con nuestros afiliados, sino con todos los colombianos, estamos aquí para darles ayuda y soporte. ¿Por qué cuando hago abdominales me duelen las piernas y los abdominales? Toca mejorar tu técnica. Aquí lo que pasa es que muy seguramente el ejercicio que estás haciendo no solamente es de abdominales o la debilidad del abdomen involucra o hace que trabajes otros grupos musculares. Y lo que te invito es a que revisemos la técnica, a que nos escribas. Si quieres, de hecho, puedes mandar una foto de cómo estás haciendo el ejercicio y nosotros con mucho gusto a través del correo te damos ese soporte. ¿Puedo hacer estiramiento de todo, solo de la zona que trabajo? Maravillosa pregunta. Claro que sí. Tú debes por lo menos hacer estiramiento de los grupos musculares que estás trabajando. Es decir, que entrenaste ese día. Pero si tienes más tiempo, es mejor involucrarlos todos porque cuando tú trabajas el brazo, de forma indirecta estás trabajando el cuello y la espalda. O cuando trabajas abdomen, como contestábamos en la pregunta previa, puedes trabajar grupos de la parte de la espalda o de hecho de la parte del tren inferior. Entonces es mejor si trabajas más estiramientos, pero si el tiempo lo tienes ese día muy limitado, con que hagas de esa zona es suficiente. El día de hoy ya llevamos una hora. Les agradezco a todos su conexión. Les recuerdo que
Esto lo vamos a continuar haciendo todos los jueves para darles soportes a temas de nutrición, todos los sábados conmigo en los temas de salud, entrenamiento, rehabilitación, que nos pueden escribir al correo doctor.bodytech@bodytechcorp.com o buscar por nuestra página, por nuestras redes sociales, los teléfonos y llamarnos. De lunes a domingo tenemos soporte con colegas míos, médicos del deporte, y yo también estoy dentro de ese grupo para apoyarlos, porque IPS Bodytech es responsable del bienestar de todos los colombianos y queremos, ¿sí?, ser el mecanismo y ser el instrumento para que todos ustedes a través del ejercicio mantengan su salud. Hasta luego y muchas gracias.